Buenas a todos, Carrots. Hoy viajamos a una época donde los banquetes no eran solo festines. Eran auténticos espectáculos de locura, poder y exceso desmedido. ¿Sabíais que en algunas coronaciones medievales se servían cisnes dorados, leones disecados rellenos de aves, y hasta fuentes de vino corriendo entre los platos? Y eso, Carrots, era solo el aperitivo. Pero cuidado, porque lo que descubriréis al final es todavía más demencial. ¿Listos para un festín como nunca antes lo habéis imaginado? Capítulo 1. Los banquetes como armas de poder. En la Edad Media, comer bien no era solo un placer. Era un acto político. Los banquetes eran herramientas de poder utilizadas por reyes, duques, obispos y nobles para demostrar su riqueza, su control y su derecho divino a gobernar. La cantidad de comida, la rareza de los platos y el espectáculo desplegado en un banquete enviaban un mensaje claro. Yo soy el más poderoso aquí, y vosotros comeréis para recordarlo. Los grandes banquetes solían celebrarse en momentos estratégicos: coronaciones, bodas dinásticas, tratados de paz o victorias militares. Era habitual invitar a cientos, a veces miles de personas, desde nobles hasta soldados rasos. El objetivo no era solo alimentar. Era humillar con el exceso, aplastar rivales políticos con la abundancia, y deslumbrar a todos los presentes con una demostración de recursos casi inagotable. Un banquete bien planeado podía sellar alianzas, intimidar enemigos o incluso legitimar tronos cuestionados. La comida no era solo comida. Era poder servido en bandejas de plata. Capítulo 2. Festines insólitos y locuras reales. Si pensáis que un banquete medieval era simplemente pan duro y sopa aguada, estáis muy lejos de la realidad. En 1429, durante el banquete de la coronación de Enrique VI de Inglaterra, se sirvieron más de 600 platos diferentes en un solo día. La extravagancia no conocía límites. Entre los manjares figuraban pavos reales asados y luego recubiertos con pan de oro, cocodrilos rellenos de aves especiadas, y enormes pasteles de carne adornados con figuras heráldicas comestibles. No era solo un festín, era una declaración de supremacía ante los ojos del reino y de los embajadores extranjeros. Pero Enrique VI no fue el único en llevar los banquetes a niveles absurdos. En la boda de Gastón IV de Foix en 1450, los invitados no fueron recibidos con música ni con vino. Fueron recibidos con una representación viva del asedio de Jerusalén. Actores disfrazados, caballos reales cabalgando entre las mesas, recreaciones de batallas completas, elaborados decorados que transformaban el salón en una ciudad sitiada. Todo esto incluso antes de que se sirviera el primer plato. Los animales exóticos eran el símbolo máximo de riqueza y exotismo. No bastaba con servir un buen venado, había que impactar visualmente. Se cocinaban leones, grullas, delfines, osos y hasta leopardos. Eso sí, muchas veces no se comían tal cual. Se disecaban los cuerpos, se rellenaban con carnes más comunes, cordero, cerdo o aves, y se presentaban en la mesa como trofeos de caza imposibles. Los platos más absurdos rozaban el teatro. Cisnes cocinados, dorados con pan de oro y después recubiertos con sus propias plumas restauradas, para parecer vivos y majestuosos en la mesa. Cabritos asados, que eran colocados sobre caballos mecánicos de madera que galopaban de forma rudimentaria entre los invitados, tirados por sirvientes ocultos tras las cortinas. Tartas gigantes de las que salían volando aves vivas cuando se cortaba la primera porción, llenando el salón de plumas, chillidos y caos controlado. Era un delirio sensorial absoluto. Aromas de especias y asados saturando el aire, músicos tocando instrumentos de cuerda y viento, bufones y juglares saltando entre las mesas, y copas de vino y cerveza que nunca se vaciaban. El objetivo era uno: impresionar, apabullar y demostrar poder. En muchos casos, los invitados ni siquiera sabían lo que estaban comiendo. Platos cubiertos de salsas intensas, guisos imposibles de identificar, y mezclas de sabores que desafiaban los paladares de la época. Pero, sinceramente, a nadie le importaba demasiado. Mientras los sirvientes siguieran trayendo más platos,
Mientras el vino siguiera fluyendo como ríos y la música no parara, los comensales se entregaban a un frenesí de gula, asombro y desmesura. En los banquetes medievales, comer no era simplemente alimentarse. Era participar en una coreografía caótica de excesos, donde la realidad, la fantasía y la locura se mezclaban en cada bocado. Capítulo 3. Curiosidades secretas y desafíos mortales. Detrás del espectáculo y la opulencia, los banquetes medievales escondían un mundo de costumbres tan absurdas, que hoy nos costaría creer que fueran reales. En muchos de estos festines, comer era un desafío público. Se organizaban concursos de glotonería extrema, donde el objetivo era devorar la mayor cantidad de carne, pasteles o frutas en el menor tiempo posible. El premio podía ser una bolsa de monedas de oro, o en algunas ocasiones el dudoso honor de ser proclamado el campeón del banquete, entre risas, vítores y no pocas veces humillaciones públicas. Pero la comida también era usada como arma social. En cortes especialmente retorcidas se diseñaban platos trampa. Pescados en estado de descomposición cubiertos con especias aromáticas para camuflar su pestilencia. Pasteles rellenos con mezclas laxantes para provocar accidentes vergonzosos durante el propio banquete. Vinos adulterados con hierbas que provocaban alucinaciones leves o mareos. Caer en una trampa culinaria no solo era humillante, podía costarte el respeto, y en algunas cortes más brutales, incluso el favor del rey o el señor anfitrión. Además, había normas ridículamente estrictas que, de romperse, podían ser fatales para la reputación de un invitado. Cortar el pan de forma torpe. Servirse más carne de la permitida. Derramar vino sobre el mantel de un noble superior. Errores tan nimios podían ser interpretados como signos de mala educación, arrogancia o incluso insulto político. Y en tiempos donde la etiqueta y el estatus lo eran todo, un solo paso en falso en la mesa podía desencadenar duelos, enemistades o la ruina social. Algunos banquetes incluso tenían reglas de peligro discreto, desafíos velados donde los comensales eran invitados a realizar tareas imposibles, como trinchar un ave mientras recitaban poesía, o beber copas de vino interminables sin mostrar debilidad. No participar se veía como cobardía. Fracasar como ridículo. En la Edad Media, comer era un espectáculo en sí mismo. Un campo de batalla disfrazado de fiesta. Un teatro donde cada bocado podía ser una prueba silenciosa de habilidad, astucia y supervivencia social. Porque en la mesa medieval, igual que en el campo de batalla, solo los más astutos, resistentes y calculadores se ganaban el respeto. Y mientras las fuentes de vino corrían y los músicos tocaban, en realidad, se estaba librando otra guerra. Capítulo 4. El banquete que acabó en tragedia. Pero si creíais que todo era exceso sin consecuencias, os traemos uno de los momentos más demenciales y oscuros de la historia medieval. En 1258, el rey Enrique III de Inglaterra organizó un gigantesco banquete en Londres para celebrar un tratado de paz. Asistieron cientos de nobles y clérigos. El menú incluía platos fastuosos, carne de ciervo, jabalíes enteros, faisanes cubiertos de especias, toneladas de pan y fuentes de vino. Pero hubo un problema catastrófico: la falta de higiene. La comida mal conservada, combinada con las pésimas condiciones sanitarias del lugar y la sobrepoblación de asistentes, provocó uno de los peores brotes de intoxicación alimentaria registrados en la historia medieval. Decenas de nobles se enfermaron gravemente esa noche. Muchos murieron en los días siguientes, entre ellos caballeros, abades y oficiales de alto rango. Un banquete que debía ser un símbolo de reconciliación y poder, terminó sellando con muerte y caos la reputación de Enrique III. El exceso, una vez más, había cobrado su precio. Y así es como recordamos que los banquetes medievales no fueron solo fiestas exuberantes. Fueron batallas sociales, espectáculos grotescos, desafíos mortales y a veces trampas letales. Desde cisnes dorados hasta banquetes que acabaron en tragedia, la historia medieval nunca deja de sorprendernos. Si te ha fascinado esta locura tanto como a nosotros, deja un buen like. Suscríbete para más historias brutales de la historia real.
y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estos banquetes te ha parecido más alucinante, Carrot? Nos vemos en el próximo festín de curiosidades.